Lo que vamos a hacer a continuación es ver clases en JavaScript. Las clases es lo más completo que ustedes pueden encontrar dentro de este lenguaje, porque a diferencia de, por ejemplo, las clases en funciones dentro de JavaScript, esto es como la evolución que sacaron en la versión 6 de este lenguaje. Bien, entonces vamos a verlo cómo funciona. Funciona de hecho igual. Simplemente es una sintaxis más fácil de implementar, así que si ustedes entendieron muy bien las clases en funciones en los videos anteriores, acá esto se les va a ser súper fácil. Y esta es la manera en la que deberían de trabajarlo, porque esto es el cambio que hicieron dentro de JavaScript. Bueno, más que cambio, implementación, y al final tú decides cuál de las dos cosas usar, pero deberían de usar este porque es lo que se propone. Bien, entonces, para crear una clase en minúscula, podríamos crear clase persona y adentro de esto nosotros simplemente ya tenemos una clase, pero obviamente no hay nada. O sea, al final con esto no podemos hacer absolutamente nada, pero así se define una clase. Bien, class, persona y corchetes. Luego acá tenemos que definir algo llamado constructor, lo cual le vamos a pasar parámetros al constructor. Bien, esto es como crear la función. Ok, entonces acá le colocamos nombre, apellido y edad. Y acá lo completamos con el copilot, pero para explicar un poco es lo mismo del funcionamiento de una función. Colocamos un nombre acá, apellido, edad y acá dis.nombre igual a nombre, dis.apellido igual a apellido, dis.edad igual a edad. Esto da lo mismo el nombre que coloquemos. Al final este nombre se va a tirar para acá. Bien, entonces si nosotros por ejemplo acá en vez de nombre queremos colocar name, podríamos hacerlo, pero no tiene sentido porque al final lo que importa es que utilicemos el dis.nombre en esta zona, que quiere decir el mismo valor de acá. O sea, al final no tiene sentido que nosotros pasemos un nombre y el nombre lo pongamos acá en apellido. O sea, o que esto se llame altura y esto sea igual a apellido. O sea, no tendría sentido. Bien. O no tendría sentido hacer un programa en español y combinarlo con inglés. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera tenemos que tener una congruencia siempre al momento de crear clases. Bien, entonces, esta es una clase común y corriente. Si nosotros queremos instanciar una clase, un objeto nuevo, que ahí dice instancia, colocaríamos const persona 1 igual a new persona, llamando los parámetros que queremos ingresar. Por ejemplo, nosotros al colocar control enter no, nosotros al colocar el mouse por encima de acá, de persona, podemos ver lo que nos pide el objeto. Bien, esto nos va a ayudar para cuando nosotros estemos desarrollando, saber que tenemos que ingresar. Acá nos dice que una persona debe ingresar, o sea, para crear persona debemos ingresar nombre, apellido y edad. Y esto de any significa que cualquier dato podemos ingresar. Bien, o sea, si yo quiero ingresar un número, si quiero, podríamos hacerlo bien. Esto es algo que JavaScript tiene, que al final con TypeScript podemos hacer esto de una manera más, ¿cómo decirlo? Más estricta. Para que podamos ingresar otros datos, igual podemos añadir validaciones de que no permita datos, por ejemplo, de string y esas cosas, pero para eso tenemos Script, que es un lenguaje mucho más potente que JavaScript, así que pueden optar por usar ese tipo de lenguaje. Bien, ok. Una vez tenemos esto, acá colocamos script, ahí está. Entonces no nos dice nada porque tenemos que hacer un console log de persona 1 y acá nos dice, oye, la persona es un objeto. Como ven, aquí ya nos manda un persona, objeto, tanto. Entonces, es lo mismo que vimos en el primer video de este módulo que nos devuelve un objeto completo. Bien, entonces si nosotros queremos acceder a persona1.nombre, de hecho las funciones también, si uno hace un console log de la función completa, o sea, persona, nos va a imprimir también un objeto, ¿bien? Y ahora, si imprimimos solo el nombre, nos va a colocar 55. Obviamente podríamos colocar un nombre real, Juan Pablo, y si imprimimos, que la consola petó, tengo que añadir una consola nueva, y ahora sí, no script. Juan Pablo, bien. Entonces, esto es sencillo. Acá acabo de explicar cómo instanciar una clase y ahora en el siguiente video vamos a ver cómo funcionan los métodos.